Intro. Hace un tiempo pude ver Bardo, y después de verla un amigo me comentó que aparentemente hay controversia relacionada a esta película. Aparentemente no fue muy bien recibida en Cannes, y hay gente que acusa a la película de ser incomprensible, cosa que realmente no entiendo porque no hay nada muy difícil que entender de la película. Realmente todo se explica, entonces no veo razón por la que no entenderías cosas de esta película, salvo tal vez que no seas mexicano, porque la película es altamente mexicana. De hecho, lo primero que pensé cuando vi el título fue, wow, Iñárritu tenía rato de no hacer una película que realmente fuera mexicana. Y es que sí, es un director mexicano, pero podemos alegar que películas como Birdman o Babel no son algo realmente mexicano. Esto está relacionado con un argumento que me gusta hacer sobre Gaspar Noé, quien es argentino de nacimiento, pero hace cine que considero francés. Lleva mucho tiempo viviendo en Francia. Casi todas sus películas tienen un aire francés. Sí, él sigue siendo un director argentino, pero sus películas son francesas. Y lo mismo podríamos decir de personas como Guillermo del Toro, quien claro es mexicano y como él ha dicho, no es por el meme, pero sus películas son como son porque él es mexicano. I'm Mexican. Y es que ser mexicano le da cierta perspectiva en las cosas, lo cual hace que su forma de dirigir sea como es, sea especial, sea sensible, tenga esta relación con lo oscuro y lo raro y la muerte. Pero no consideraría que El laberinto del fauno es para nada una película mexicana. Por el contrario, es una película bastante española, que hasta toca el tema del franquismo, que es un tema muy sensible para muchos españoles. Solo hacer el título, lo cual me hizo darme cuenta que es una película mexicana. Y había visto algunas imágenes tipo póster en las que vemos a este personaje que de volada dije, ¿ese es Iñárritu? Y sí, digo, por algo la película se llama Una falsa crónica de unas cuantas verdades. Es algo autobiográfica. Es una película que se nota que es bastante personal para él. Claro que se basa en su vida para hablar de muchas vivencias y varias opiniones que se muestran en la película. Pero en sí, la película analiza lo que es ser mexicano. Vemos esta perspectiva de un mexicano de una clase tal vez media alta, en vez de media a media baja, en las que Iñárritu trata de expresar esas ideas y sentimientos de querer sentirnos mexicanos, saber que somos mexicanos, pero al mismo tiempo saber que tal vez hay mejores oportunidades en otros lados. El que cuando un extranjero habla de México, no podemos evitar pero defenderlo y hablar de lo hermoso que es México y todo lo rico que es México y lo genial que es México, pero luego alguien elogia demasiado a México y tenemos que decir, bueno, pero México no es perfecto y hay mucho crimen y corrupción, la inseguridad, los narcos, las ganas de poner todo en un bolillo, el darle nombres raros al elote en vaso. Hay varias escenas que puedo entender que sean un poco crípticas. Entonces desde el inicio vemos esta silueta que está como flotando como entre la tierra y el cielo, que entendemos que es una clara analogía para lo que está pasando en la vida de esta persona. Es una persona que está como que entre la vida y la muerte, y vemos eso representado en varias cosas. Pero lo más bonito es que todas estas cosas tienen paralelos. Es decir, esta parte de ver a una persona como flotando entre la tierra y el cielo también hace cierto paralelismo con el hijo cuando le pregunta sobre por qué se llama Los Ángeles, si tiene algo que ver con Los Ángeles. Y también hace un paralelismo con la historia sobre el hijo que perdieron. Que bueno, la película abre con esta escena bastante impactante de un niño que simplemente regresa al útero de su madre. En un inicio me estaba riendo mucho viendo esa escena, era algo que no me esperaba para nada. Y luego decían que el niño simplemente no quería nacer porque el mundo está muy jodido. Y todo eso al principio parecía como algo muy gracioso, hasta que más adelante empieza a entender que realmente era como la forma en la que estos padres quisieron ver la situación para tratar de explicarse a sí mismos el por qué perdieron a un hijo. Termina volviéndose algo bastante interesante y empiezas a entender que hay cosas un poco cómicas pero que reflejan una verdad un poco más triste. Y la verdad es que no creo que haya mejor forma de representar a México, ya que realmente creo que somos un país en el que nos encanta reírnos de todo, hasta de lo que no deberíamos. Entonces confrontar una situación muy triste con comedia es algo muy mexicano en mi opinión. Pero más que eso, vemos mucho este tema sobre cuestionarse la mexicanidad y las decisiones que uno toma y qué es correcto y qué es incorrecto. Iñárritu se pone en esta posición de cómo él ha tenido el privilegio de irse a otros lados y hacer que sus hijos estudien en otros lados, y cómo se pone a hacer películas tratando de hablar de México y hablando de la parte fea de México cuando él no la ha vivido. ¿Cómo se puede considerar mexicano cuando ha vivido en otros lados por mucho tiempo? Ha preferido estar en otros lados, ha hecho películas en otros lados. Entonces se cuestiona mucho si está siendo hipócrita o si está pretendiendo ser algo que no es. De cómo puede estar viendo cómodamente en otros lados y luego pretender que va a hablarnos de México y de la triste realidad de México. Es como esas personas a las que les encanta pretender que son de barrio, cuando lo más cerca que han estado del barrio es escuchar la Cártel de Santa. La historia es además bastante mágica, bastante grande, y no esperaba que fueran a tal escala. Hay muchas escenas que representan muy bien a México en mi opinión. Tenemos esta escena en la que Iñárritu está caminando por las calles y luego empiezan a aparecer como personas, como si fuera un videojuego en el que aparece están cargando los NPCs, y escuchas el sonido y el ruido y la gente y ves los colores y locales y dices, wow, eso es muy mexicano. Y luego unos minutos más adelante cuando cae una señora y luego empieza a hablar de que son los desaparecidos y que no tienen voz, pero todo el mundo sabe dónde están, y luego empieza a ver una persona se cae y la otra persona se cae y otra cae y empieza a ver todos en el suelo y dices, wow, es que
eso también es México. Por ello digo que hay mucha mexicanidad reflejada en la película, y son cosas que creo que para un mexicano son muy fáciles de entender, pero puedo entender que tal vez un extranjero no lo entienda, como esa escena en la que está teniendo una conversación con Hernán Cortés, cuestionando si la conquista realmente fue algo tan maravilloso como algunas personas piensan, hablando de todas las atrocidades que sabemos que están detrás de la conquista y que se cometieron en nombre de Dios. Encima de todo, están teniendo esta conversación encima de una pila de cadáveres de nativos mexicanos, la cual se vuelve mucho más cómica y dramática a la vez, cuando una vez más Iñárritu resalta la falsedad y la farsa detrás de todo esto, cuando uno de los indígenas se tiene que levantar porque la colilla del cigarro de Cortés lo empieza a quemar. Entonces todos se levantan revelando que todo era un set y que solo son extras en esta película, resaltando que todo esto es muy fársico, que el cuestionarte ese tipo de cosas no te hace más o menos mexicano, ni te hace más o menos auténtico, y que muchas veces la gente lo hace solo por poner un show. Y más allá de todo eso, hay muchos momentos que se nota que son muy personales para él. Vemos toda esa escena de la pareja persiguiendo entre los pasillos de la casa, la cual es muy enternecedora, o esta escena muy bella que tiene con su hijo, en la que hablan de sueños y de verdad, en la que le corta ese pedazo de cabello que luego vuelve a aparecer cuando nos damos cuenta que nuestro personaje está en un coma. Y es esa bella escena en la que empieza a romper esa línea entre lo real y lo fantástico, que para mí más bien refuerza el que no es tan importante que es real y que no es real. Y me gusta mucho porque siento que muchas películas hoy en día tienen miedo de jugar con lo mágico. Yo no sé ustedes, pero yo ya estoy harto de las explicaciones lógicas, que no tienen nada de lógico, que dicen, es que son zombies, eso es raro, pero es que fue un virus, entonces ciencia, entonces es lógico. Claro que no, solo porque inventaste que la tecnología inventó todo esto no significa que es algo lógico, que todo tenga sentido. Y ya estoy harto de esas revelaciones de que todo está en la cabeza del personaje. Dejemos que el cine vuelva a ser mágico, por favor. No todo tiene que ser explicado por pseudociencia que se desmorona en cuanto empiezas a explicarla realmente. Y esta historia trata de realmente hacer un poco eso, de borrar las líneas entre la realidad y la ficción. Ese punto en el que, como diría un maestro de literatura, la realidad se funde y se confunde. Porque además ese es otro tema central de la pregunta que se está haciendo sobre qué es real. Mi identidad es real, mi identidad me hace real, ser mexicano me hace más real, hacer esto me hace más mexicano y así mi mexicanidad es real. Por ello también lo vamos enfrentando varias situaciones, unas en las que él se ve siendo el victimario, eligiendo no defender a esta empleada que lo ayuda cuando no la dejan entrar a la playa por ser morena, pero luego sintiéndose atacado cuando esta persona, que claramente no se ve como un estereotipo de una persona estadounidense, no quiere reconocer que su tipo de visa prácticamente lo hace un ciudadano de los Estados Unidos, y saber que ha sido menospreciado en el país por ser mexicano y que su familia también ha vivido esa discriminación. Otro paralelo que podemos hacer en la película son los ajolotes cayéndose y las personas cayéndose, ese momento en el que está viendo cómo eso se esconde, y el saber que nuestro personaje principal se quedó en el tren teniendo un infarto sin poder hacer nada, viendo cómo el día simplemente pasaba hasta oscurecer. Está también todo este subtema en el que confronta a este periodista, que claramente es una parte de él que se está criticando y cuestionando y hablando de si realmente es auténtico, de si está haciendo demasiado fanfarrón y pretencioso. Un poco irónico, considerando que eso es principalmente lo que están criticando la película aparentemente. Hay varias cosas que se pueden relacionar unas a las otras. La verdad es que la película toca muchísimos temas y podría pasar horas hablando de todos ellos, pero mi punto realmente es que la película no es incomprensible y es muy fácil entenderla cuando entiendes el punto de vista de un mexicano. Pero en fin, la película realmente no es nada pretenciosa. Al menos a mí no me lo parece. De nuevo te explican todo lo que puede ser extraño, como lo del niño, lo de la persona volando, lo del coma, lo de los ajolotes. Y al final tenemos unas secuencias bastante bellas, como las de la persona cargando la cabeza del dios, yendo hacia el sur. Y luego nuestro personaje principal les hace una pregunta muy importante: ¿cómo saben que para allá es el sur? Todo ello muy simbólico, muy bello, imágenes impresionantes, cinematografía de excelente calidad. Definitivamente una película imperdible. Entonces, si no la han visto, definitivamente deberían verla y no deberían haber escuchado todos estos spoilers. Y la verdad estoy ansioso porque compiten los Oscars con la película de Argentina en 1985, y esto va por el mundial. Ni siquiera me gusta el fútbol, pero esto va por el mundial, la cual también es una muy buena película y también quiero hablar de ella a detalle. Para mí en lo personal fueron las mejores películas del 2022 en general. Es una muy buena película, muy bella, muy íntima. Definitivamente para mí tiene un 10 de 10. Entonces, Bardo, una excelente película. ¿Realmente les parece incomprensible o creen que es algo que los mexicanos podemos entender fácilmente? Me encantaría saber en los comentarios qué es lo que les parece a ustedes. Pero bueno, igual ya saben que esa solo es mi opinión, que nadie me pidió, pero igual se comentó. Bye. El darle nombres raros al elote en vaso. Chinga. Espero que eso me gane unos cuantos comentarios de odio.